La esencia sagrada de las palabras. Las palabras son los bloques fundamentales de la comunicación humana y poseen un poder oculto sorprendente que descubrimos a medida que profundizamos. Descubrimos que las palabras no son meras herramientas de comunicación, tienen el poder de moldear nuestra realidad, influir en nuestras acciones y afectar el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia humana, las palabras han mantenido una posición sagrada y reverenciada en los corazones y mentes de individuos y civilizaciones enteras. En varias culturas y sistemas de creencias, las palabras han sido más que simples vehículos de comunicación. Se consideran la encarnación de la sabiduría divina y la verdad espiritual. Estos símbolos y sonidos no son arbitrarios, sino vistos como un vínculo directo con lo profundo, lo trascendental y lo sagrado. En muchas religiones, las palabras son sinónimo del divino mismo. La palabra de Dios, hablada o escrita, se considera la fuerza creativa detrás del universo. Por ejemplo, en el cristianismo, el Evangelio de Juan comienza con «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Esta declaración ilustra la creencia de que las palabras tienen el poder de dar origen a la existencia, moldear la realidad y revelar el plan divino. El poder de las palabras se extiende aún más, ya que nos conceden la capacidad de articular nuestros pensamientos, emociones y actitudes. Al hacerlo, las palabras se convierten en el puente entre los mundos interno y externo de los individuos. Nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos se expresan a través de ellas, formando conexiones con los demás y creando un sentido de comunidad. A través del lenguaje, expresamos amor, transmitimos empatía e inspiramos esperanza. Sin embargo, es en las sutilezas del lenguaje donde descubrimos su complejidad y potencial tanto para la iluminación como para la oscuridad. Las palabras tienen la habilidad única de elevar múltiples significados y sus interpretaciones pueden ser influenciadas por el contexto, la cultura y las perspectivas personales. Esta dualidad subraya la importancia de comprender los significados precisos y las aplicaciones de las palabras en nuestra vida cotidiana. Las limitaciones de las palabras. Aunque las palabras son nuestras principales herramientas de comunicación, llevan limitaciones inherentes que han intrigado a filósofos y pensadores durante siglos. Una de las restricciones fundamentales del lenguaje es su incapacidad para capturar completamente la profundidad y complejidad de los pensamientos y experiencias humanas. Las palabras, por su naturaleza, simplifican y categorizan la realidad, reduciendo la riqueza de la experiencia vivida. Esta limitación se expresa de manera contundente en el antiguo dicho «una imagen vale más que 1000 palabras». En otras palabras, hay aspectos de la experiencia humana que el lenguaje simplemente no puede transmitir adecuadamente. Esta limitación se vuelve aún más evidente en el ámbito de las emociones y sensaciones. ¿Cómo puede alguien encapsular la profunda alegría de un momento trascendente o la profundidad de la tristeza ante la pérdida de un ser querido con simples palabras? El poeta John Keats se refirió famosamente a esta limitación como capacidad negativa, la capacidad de aceptar la existencia de ambigüedad, incertidumbre y misterio ante la inadecuación del lenguaje. Además, las palabras son inherentemente subjetivas. A menudo llevan connotaciones e interpretaciones que varían de persona a persona, de cultura a cultura. Esta subjetividad puede llevar a malentendidos y fallas de comunicación, ya que las palabras pueden evocar diferentes respuestas emocionales o asociaciones mentales para diferentes individuos. La imprecisión del lenguaje se vuelve particularmente evidente cuando luchamos con conceptos abstractos, tratando de articular ideas que trascienden los límites de lo concreto y tangible. Palabras como antigua magia en el mundo antiguo, las palabras no solo se veían como herramientas de comunicación, sino como conductores de poder e influencia extraordinarios. Diversas culturas a lo largo del tiempo
reconocieron la magia inherente tejida en palabras y sonidos que utilizaban para propósitos prácticos y místicos. Estas civilizaciones creían que combinaciones específicas de palabras, entonadas con intención, poseían el poder de moldear la propia realidad. Un ejemplo destacado de la creencia en el poder mágico de las palabras se puede encontrar en la práctica de encantamientos y hechizos en el antiguo Egipto, Grecia y Mesopotamia. Individuos invocaban edades específicas o fuerzas divinas a través de palabras y rituales meticulosamente elaborados. Se usaban varios encantamientos para proteger contra espíritus malignos, curar a los enfermos e incluso controlar la naturaleza. La palabra hablada se consideraba un conductor para el reino divino, donde las fuerzas cósmicas podían ser influenciadas por las intenciones detrás de ellas. Las consecuencias vibratorias de las palabras, cada palabra que pronunciamos, ya sea que lo percibamos o no, desencadena una cadena de consecuencias vibratorias. Este concepto, arraigado tanto en la sabiduría antigua como en la física cuántica moderna, sugiere que las palabras no son meras vocalizaciones, sino que llevan energía y resonancia. Las palabras positivas emiten frecuencias de armonía, mientras que las palabras negativas contribuyen al peso vibratorio de la negatividad en nuestras experiencias personales y colectivas. La idea de consecuencias vibratorias se alinea con la antigua creencia en el poder de los mantras y afirmaciones. Se cree que los mantras, que consisten en sonidos específicos o palabras repetidas rítmicamente, crean patrones vibratorios que pueden provocar cambios deseados en la conciencia y la realidad de alguien. En este contexto, la repetición de afirmaciones positivas sirve para cambiar la frecuencia vibratoria de alguien, llevándolo a una vida más positiva y armoniosa. Es esencial reconocer que nuestros pensamientos y emociones están intrínsecamente conectados. Las palabras que hablamos, las consecuencias vibratorias de nuestras palabras, pueden regresar a nosotros, reflejando nuestro mundo interno. Por lo tanto, el uso consciente de las palabras no es solo una cuestión de comunicación, sino una práctica interna. La importancia de un lenguaje común frente a la diversidad de idiomas y terminologías especializadas que Pobl